Una de las unidades temáticas de mayor interés y aplicación en los procesos de la carrera de electrónica es el que está relacionado con las funciones. En esta presentación lo que voy a hacer es explicar las competencias específicamente de la unidad temática funciones. Y también vamos a ver el aspecto de las evidencias y las rúbricas que son necesarias para el proceso de evaluación. Bien, las funciones tienen como competencia analiza y sintetiza los conceptos de una función, realizando una clasificación según sus características de relación entre sus variables dependiente e independiente, con la finalidad de analizar e interpretar las gráficas cartesianas correspondientes y tomar decisiones sobre los métodos adecuados de resolución para cada caso. Como verán, esta competencia tiene todo el análisis que debe tener una competencia en sí. Si tiene los verbos, analiza y sintetiza. ¿Qué es lo que analiza y sintetiza? Haciendo qué y el objetivo, ¿no? ¿Con qué finalidad se hace todo esto? Bien, a continuación vamos a ir explicando el siguiente cuadro, ¿no? Entonces se ha dividido este cuadro en el tipo de competencia que se utiliza en cada caso, la competencia cognitiva, los criterios de desempeño, se explica un poco acerca de las unidades y contenido de toda la materia y obviamente los elementos de evidencia que se van a tener. Primeramente, quizá empezar por las unidades y contenido de desempeño. Ya la materia de funciones tiene que comprender el estudiante la definición de una relación funcional. Las relaciones, para volverse funciones, tienen que cumplir determinadas condiciones para verificar si realmente es una función. Y también debe identificar las variables que la componen. Sí, entonces en esta parte son conceptos teóricos, de manera que lo hemos puesto desde el punto de vista de competencia comprensiva. ¿Sí? La segunda parte está relacionada con los tipos de funciones. Existe una clasificación de las funciones según cómo se relacionan sus variables y las características son muy importantes en el aspecto de que las funciones iyectivas, sobreyectivas y biyectivas tienen diferente comportamiento en el momento de encarar este tipo de problemas. Ya para estas dos partes, la competencia cognitiva se basa en el análisis y la síntesis. ¿Ya? En el primer caso reconoce las variables dependiente e independiente como partes fundamentales de las relaciones y funciones. ¿Sí? La parte de evidencias relacionadas con este tema, con esta parte del tema, van a ser unas preguntas intercaladas. Se va a tomar un test a los estudiantes preguntando, ¿no? La definición, las condiciones y las variables. Luego, también para clasificar los tipos de funciones, debe haber un nexo entre las características de las variables y el tipo de función asociada. Esto es bueno analizarlo mediante el análisis de casos como evidencia que se tendrá para este proceso enseñanza-aprendizaje. Finalmente, la parte más importante es la competencia relacionada con la graficación
Existen diversos tipos de graficación, el diagrama sagital y principalmente el diagrama cartesiano, que está más orientado justamente a las aplicaciones que se tiene en la carrera de electrónica. Entonces, el tema central de esta parte son las propiedades que cumplen los tipos de funciones, los tipos de gráficos y mayormente orientado a la interpretación de los gráficos obtenidos. Y entonces aquí se requiere mucho de la competencia cognitiva interpretación. Y ahí el criterio de desempeño se medirá si el estudiante clasifica las funciones de acuerdo a las características que presenta y observando los gráficos que se obtienen, ¿no?, al hacer la tabulación de los datos. Y los elementos de evidencia se darán a través de estos gráficos y su interpretación, por lo tanto se hará mediante ilustraciones. Bien. Las evaluaciones son una parte importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y esta evaluación estará apoyada con este siguiente cuadro de rúbricas que lo he sintetizado de la siguiente manera, ¿no? 3 dimensiones que se están analizando en esta unidad temática son la teoría de los conceptos de función. O sea, habíamos dicho que la primera parte está orientada a la parte cognitiva en relación al conocimiento que deben tener los estudiantes acerca de los conceptos de lo que es una función. Entonces, la segunda dimensión se refiere a identificar o clasificar los tipos de funciones que existen. En realidad también es importante este tema de clasificar dentro de un tipo de funciones para poder abordar después el tipo de resolución que vamos a aplicar en cada caso. Y finalmente, la parte que más ponderación se le ha asignado en este caso, realiza gráficos e interpreta según sus características. Entonces, simplemente hemos detallado aquí tres partes de cómo evaluar esto, si el desempeño es óptimo, satisfactorio y deficitario. Le hemos asignado los puntajes que se ven en el cuadro. La primera parte con un máximo de puntaje de 3, la segunda también con 3 y la cuarta característica del proceso de enseñanza, la más importante, la hemos catalogado con 4 puntos. Total puntaje, la suma nos va a dar sobre 10. Entonces, en la teoría de conceptos de función, el estudiante óptimo tiene que dominar todos los conceptos, ¿no?, relacionados con lo que son las funciones, toda la teoría y las condiciones que cumplen las funciones y todo ello, ¿no? Satisfactorio, conoce la teoría básica. Simplemente no hay un dominio absoluto de lo que es la función, pero sí sabe la teoría relacionada con ella. Y deficitario cuando confunde los conceptos básicos, ¿sí? No tiene idea de lo que es una función y por lo tanto se le ha asignado también un puntaje de 1, ¿no? La asignación de puntaje va así, 3, 2 y 1 punto. En la clasificación de las funciones, el estudiante que distingue perfectamente las funciones está calificado como óptimo. A veces el estudiante hace una clasificación general de las funciones, pero no las hace de una manera específica. A ese estudiante se le asigna un puntaje satisfactorio de 2. Y el estudiante que no tiene los conceptos claros confunde los tipos de funciones. Por lo tanto, no puede abordar los problemas relacionados con ellos. Entonces, su
calificación es deficitaria. Y finalmente, la parte de realización de gráficos y más que todo la interpretación de ellas. Entonces, el estudiante que realiza gráficos en todas sus modalidades y tiene una perfecta interpretación de ella, tiene un puntaje óptimo de 4 puntos. Aquel estudiante que aplica algunas formas de graficar funciones y tiene alguna noción de analizarlas, pero no completamente, ¿no? Entonces se le asigna un porcentaje de 2 puntos, un puntaje de 2 puntos satisfactorio. Y finalmente aquellos que no saben distinguir los gráficos ni interpretarlos, que tienen un puntaje de 1. Ya con este cuadro uno puede determinar la evaluación que va a obtener, ¿no? En este caso, y les agradezco por su atención.